¿Te avergüenza hablar de Dios? ¿Te da cierta sensación de que no tienes lo necesario para poder hablar de Dios? ¿O sencillamente crees que no tienes a quién hablarle de Dios? Quédate porque en el video de hoy hablaremos de aquellas cosas prácticas que Dios ya nos ha dado y que podemos empezar a ejercitar para extender el reino. Mi nombre es Jonathan Barrera, un cristiano más que solo busca transformar su medio a través de la fe. Ya hemos hablado de cómo luce la relación con Dios y qué se espera de nosotros, es decir, cómo podemos ir intimando con el Señor Jesucristo, la palabra y demás, pero no hemos hablado de qué tenemos nosotros para poder lograr eso. Para eso, hoy leeremos 2 de Timoteo capítulo 1, el versículo clave es el 7, pero iremos hasta el 9. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, hablando Pablo, hablándole a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y este pasaje es clave para lo que nos apaña el día de hoy, porque estamos hablando de qué tenemos nosotros para poder ejercer y defender nuestra fe. Principalmente Pablo le habla a Timoteo y le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso es lo principal para entender que nosotros tenemos todo lo necesario para poder defender nuestra fe, pero también para poder ejercerla. Y te preguntarán, ok, ¿cómo puedo yo defenderla o cómo puedo yo ejercerla? Y por eso el versículo dice: poder de amor y de dominio propio. El amor y el dominio propio son las dos herramientas que tendremos en este video y lo desarrollaremos para entender cómo puedo yo defender mi fe y cómo puedo yo ejercer mi fe. Y principalmente ya hemos hablado del amor. El amor bíblicamente no es un concepto de emociones, sino es algo que se procesa, es algo que se piensa, es algo que logramos paso a paso entender, ejercer y posteriormente sentir. Y el dominio propio es algo que significa todo aquello que yo puedo poner en orden en mis pensamientos por medio del amor y posteriormente en la ejecución. Es decir, querer hacer y luego hacer, entendiendo que hay cosas que pueden o no contribuir a mi fe, pueden o no contribuir a la edificación de lo que yo quiero ser, de lo que Dios pide de mí, y ese tipo de cosas las vamos a ver en los puntos prácticos. Entonces, el primer punto práctico es: no te avergüences. La vergüenza proviene de la cobardía, proviene de pensar que el menor puede ser lastimado por el mayor. Es decir, el más fuerte lastima al menos fuerte. Y es por eso que abre el apóstol Pablo diciéndonos: no te equivoques, calma, has recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el Dios creador que ha hecho todas las cosas a lo largo de la historia habita en ti por medio del Espíritu Santo. Y ese Dios que todo lo ha creado está dentro de ti. Por lo tanto, no te acobardes, no te avergüences, porque existe una clara tendencia del ser humano a avergonzarse sobre lo que quiere decir Dios y alejarse de ese concepto. Y por eso nuestro apóstol Pablo nos escribe esta carta y nos dice a todos los jóvenes que estamos tratando de aplicar la fe, de llevar un ministerio, de poder transformar nuestro alrededor inicialmente, nuestra familia, nuestras personas, nuestras relaciones, todas las personas que conocemos. No te avergüences. Es el primer paso práctico, cómo hacerlo, entendiendo que nosotros tenemos las buenas nuevas. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz por todos los hombres que existieron, que existen y que existirán nuevamente hasta que haya juicio. Y ese es el punto ideal de inicio, de entender
qué tenemos, quiénes somos y qué debemos hacer. Por eso leemos: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y existen infinitas formas de dar testimonio, pero el punto práctico del día de hoy de nuestro video es iniciar desde el punto de no nos avergoncemos de lo que somos, de lo que hemos recibido, y entendamos en amor, en el amor bíblico, no el visceral, qué es lo que poseemos, qué es lo que tenemos, cómo es que ese Dios que ha creado todo habita en nosotros y por qué no nos sentimos lo suficientemente claros y elevados para poder brindar el amor a los demás. No para juzgar ni para dar juicios de valor a todo lo que nos rodea, sino para servir, porque recordemos que el Señor Jesucristo dijo: he venido para servir y para salvar, no para juzgar, porque ya habrá un tiempo posterior para juicio, pero recordemos que ese juicio no lo hacemos nosotros los hombres, sino lo hace el mismo Señor Jesucristo. Entonces, no nos avergoncemos, es el primer punto práctico de este video. Nuestro segundo punto práctico lo sigue trayendo nuestro apóstol Pablo a Timoteo. Ya vimos que le dice: no te avergüences, y en la segunda parte de este versículo dice: sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y ese es nuestro segundo punto práctico. Participa, ya sea en el ministerio de tu iglesia, ya sea en las acciones diarias, ya sea en tu intimidad, pero participa. Recuerda que tú eres un ente activo en la extensión del reino. Y sin esa acción que tú haces o que deberías hacer, pues no existe el fruto del cual hemos sido llamados a dar. Y ese es nuestro punto práctico. No lo hagas recordando, digamos, el viejo hombre o la vieja criatura, sino recordando qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Porque lo dijo muchas veces, y es: no he venido a juzgar sino a salvar. Y es algo bastante importante, porque cuando nosotros estamos compartiendo las verdades bíblicas, puede venir a nosotros esa necesidad de dar juicios de valor. El juicio de valor está dado en la palabra de Dios, no en lo que nosotros sintamos o pensamos de la palabra de Dios o de la persona que está recibiendo las buenas nuevas. Por eso el participar puede darse desde el punto de vista del ministerio en la iglesia, en tu comunidad, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en donde sea, pero debes participar. ¿A qué? A la extensión del reino, y la extensión del reino se logra por medio de el compartir las buenas nuevas, no evitando hacer las acciones, evitando o avergonzándose. Por eso nuestro primer punto práctico era: no te avergüences. El segundo punto práctico es: participa en todo aquello que convenga en el poder de Dios, es decir, todo aquello que se alinee al deseo de Dios de salvar almas, de extender su palabra de Dios y permitir que todas las personas que conozcas o que puedan llegar a conocerte escuchen de ti o vean a través de ti esa extensión del reino, esa manifestación del Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros. Y nuestro tercer punto práctico se puede seguir leyendo en lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice: según el poder de Dios, en el versículo anterior 8, pero continúa diciendo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y eso llama a lo que queremos expresar en este tercer punto práctico, y es dominio propio, porque lo hablábamos en el versículo clave, que es el versículo 7, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando nosotros entendemos quién habita en nosotros, dejamos de tener vergüenza. Cuando empezamos a hacer las obras por medio de la práctica, entendiendo que Dios nos ha llamado a participar en sus obras, tenemos amor. Pero existe ese último concepto, que es el dominio propio, y es nuestro tercer punto práctico, que expresa que debemos entender que nosotros aún tenemos un componente pecaminoso, que es la carne, del cual surge, como lo dijo el Señor Jesucristo,
todo lo malo, es decir, las tribulaciones, los malos pensamientos, los homicidios, etcétera, etcétera. Por ello debemos poder entender de dónde o cómo surgen esos deseos de cómo extender el reino, qué hacer, hacia dónde dirigirnos, a quién hablarle y quién no, porque por medio del dominio propio entendemos ese último pedazo que nos dice Pablo, porque Dios no nos llamó a nosotros según si fuésemos buenos o fuésemos malos, porque lo dice, no conforme a nuestras obras. Al contrario, nos llama por el propósito que Él tiene. Eso lo hace gracias a su santidad, pero nosotros como humanos, al extender el reino, al no avergonzarnos, debemos entender que por medio del dominio propio, entendiendo la santidad de Dios, entendiendo lo que conviene y lo que no conviene, podemos expresar tranquilamente todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, las buenas nuevas y la extensión del reino. Porque sin dominio propio podemos caer en, no, a esta persona no le voy a compartir, no le voy a dar las buenas nuevas porque sencillamente piensa diferente, habla diferente, se viste diferente, porque puede haber un sentimiento de vergüenza en nuestro interior, un sentimiento de envidia, un sentimiento de lujuria, etcétera, etcétera. Es importante entender que por medio del dominio propio podemos nosotros llevar a cabo esa manifestación del poder de Dios y de la extensión del reino. Por eso, nuestro versículo clave nos dice: no nos ha dado Dios espíritu de vergüenza o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas son las tres claves que necesita todo cristiano para poder ejercer su fe, vivir su fe y transformar su medio a lo largo de toda su vida. Y ese ha sido nuestro video del día de hoy. Hemos tenido un bonito sábado. Hemos hablado de diferentes situaciones. Espero que este video les haya gustado y dejen un like, compartan, comenten, pueden escribirme por medio de las diferentes redes sociales. Esto es La Pausa y nos vemos en un próximo video.